se vuelve a colocar como un asunto de seguridad nacional, no solo para Estados Unidos, sino incluso para México, ¿no? Ubiquemos un poquito nada más para contextualizar y presentar a dos grandes profesionales, dos grandes amigas, que durante muchos años se han dedicado a este tema. Ya las oirás, tienen años trabajando los temas de migración, pero sobre todo de seguridad nacional. Como ustedes saben, el problema de la migración tiene que ver con gente que por alguna razón, que puede ser económicas, sociales, políticas, económicas, familiares e incluso militares, ¿no?, les provoca que se tengan que huir o salir de su lugar de origen e ir a otro lugar, ¿no?, para buscar mejores expectativas de vida. La gran pregunta es, ¿qué provoca la migración?, ¿no? Y uno de los primeros elementos, o hay varios enfoques teóricos ahí que nos ayudarían a explicarlo. Y quizás, lamentablemente, por la academia a la que pertenezco, que es el Capital, solamente diré tres cosas. Una de ellas es, como ustedes saben, una economía como la mexicana es constantemente las crisis económicas. Una crisis económica, nos dice la teoría económica, es cuando la oferta y la demanda no se equilibran, o genera un desequilibrio entre ellas y provoca una distorsión. Y a eso le llamamos crisis económicas. Para Marx, la crisis no es solamente una distorsión. Estamos hablando de empresarios que buscan obtener la ganancia y que para obtener la ganancia pues tienen que bajar costos, tienen que bajar gastos, y entre ellos los costos pues tienen que bajar el valor de la fuerza de trabajo, es decir, el salario. Y esto provoca que la demanda sea menor que la oferta y genera una crisis. Esa es una primera causa. Una segunda causa es que el empresario busca obtener ganancias y para hacer eso aumenta los precios. Al aumentar los precios, lo que hace es apropiarse una parte del trabajo, llamado salario, al incrementar o a disminuir el poder adquisitivo del salario. Entonces la gente tiene que trabajar ahora más días, más horas, para poder comprar la canasta básica que compraba hace 2 meses, ¿no? Y esta es una forma de apropiarse del trabajo. Pero eso también genera que la demanda vuelva a caer y provoca una crisis económica. Otra forma de hacerlo es que el empresario necesita aumentar la productividad y para ello necesita introducir constantemente innovaciones tecnológicas. La innovación tecnológica, una máquina, una herramienta, aumenta la productividad y la eficiencia, pero sustituye trabajadores. Entonces tenemos cada vez menos trabajadores, cada vez personas que ganan menos dinero, y lo poco que ganan, ¿sí?, su poder adquisitivo cada vez es menor. Esto hace que la demanda constantemente, que es una característica del capitalismo, sea menor que la oferta, y esto provoca una crisis, ¿no? Esa crisis lleva a muchísima gente pues, a buscar lugares, opciones donde vivir, ¿sí? Si ustedes notan, esta crisis se volvió dramática a partir del COVID, y el COVID, que fue una crisis a nivel mundial, generó un desempleo galopante y la gente tuvo que buscar lugares donde vivir. ¿Dónde están los principales problemas? Pues en Europa, los problemas económicos que hay, la guerra, pero también están en Centroamérica, ¿sí?, y también en África. Y esto ha hecho que la migración aumente de forma vertiginosa. Entonces tenemos migración al interior de un país y tenemos migración entre países, ¿sí? El problema está que cuando esa migración llega a otro país, efectivamente, esto genera un problema, ¿no?, que algunos le llaman que es un problema de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque el país, el trabajador que está llegando a otro país, algunos, estos van porque necesitan empleo, porque necesitan mejores condiciones de vida, y quizás los contratan, y algunos piensan que lo están sustituyendo, y esto provoca quizás un odio al diferente, un odio a la mujer, un odio al otro, ¿no? Y entonces esto empieza a generar problemas sociales, problemas económicos, problemas políticos, ¿sí? Y Estados Unidos, ustedes ven, ha colocado la migración como un factor constante, ¿no?, en la que necesita poner una barra, militarizar la frontera norte y amenazar constantemente a los gobiernos de que va a llevar o va a soltar cantidades insigentes de trabajadores, y esto va a generar en el otro país, que tiene un crecimiento económico muy pobre, que tiene poca capacidad de generación de empleo, una presión adicional, ¿no? Entonces, el problema de la migración, los contratos que se hacen para que la gente vaya de forma formal, informal,
se va a colocar como un mecanismo que los gobiernos utilizan para presionar al otro y obtener ventajas. ¿Cómo es que este instrumento se volvió un elemento esencial para presionar a los demás países y se coloca en un problema de seguridad nacional, incluso como una estrategia de intervención a nivel internacional por parte de Estados Unidos? Para abordar este tema, tenemos dos ponentes importantes. Uno de este lado tenemos, a la doctora Blanca Estela Marín Sánchez. Ella nos va a hacer el favor de abordar un tema que se llama Migración y Seguridad Nacional. ¿Sí? Ella es candidata a doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas en la UNAM. Es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Estudios en Relaciones Internacionales. Ambas han obtenido mención honorífica. Cuenta con un diplomado en Argumentación Jurídica. Su experiencia profesional es docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en el Centro de Relaciones Internacionales. Es docente en la FES Acatlán, en la carrera de RI, en Suayet, en el sistema presencial. Y además de eso, tiene varios cursos, ¿no? Diplomados que ha tomado a lo largo de su carrera. Le vamos a pedir, sin decir que tiene muchísimas obras publicadas, y las voy a ocurrir con eso, mejor le voy a pedir a la doctora que nos haga el favor de explicarnos el tema de la migración y el problema de la seguridad nacional. Muchísimas gracias, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un honor para mí estar el día de hoy con ustedes, aquí con el doctor Mario Gabriel Rangel, un colega, pues ya amigo de hace muchos años, con la doctora Alba Gabriela Cabriada, y por supuesto estar nuevamente aquí en el Instituto Politécnico Nacional, pues me honra. Cuando platicábamos con el doctor sobre el tema que pues hoy venimos a platicarles un poquito, le decía, híjole, siempre me invitan para hablar de migración. Pues sí, es un tema que ya llevo trabajando muchos años, sin embargo, demasiado controversial. ¿Y por qué digo controversial? Porque por un lado, cuando lo relacionamos con el tema del derecho, y sobre todo con el tema de la seguridad nacional, siempre vamos a caer forzosamente en el hecho de decir a los migrantes se les tiene que poner barreras, se les tiene que poner un límite porque son una carga para el Estado, en el sentido de que en el momento que llegan las caravanas de migrantes, pues estas necesitan ahora sí que los elementos necesarios, ¿no? Salud, educación, vivienda, digamos lo más elemental. Y pues forzosamente esto implica que el Estado tiene que tener cierto dinero para hacer frente a esta situación, ¿no? Sin embargo, también está la parte humanitaria, que no me voy a meter en esa parte, ya que de ella les hablará la doctora Alba Gabriela Cabriada. Pero bueno, en este sentido, es importante que nosotros reflexionemos qué es lo que pasa primeramente con la migración en nuestro país, porque sabemos que nuestro país se ha convertido en un país de paso, en un país también receptor. En ese sentido, cuando hablamos de un país de paso, implica hablar de este puente que se ha tendido entre Centroamérica, Sudamérica, con los Estados Unidos, que por supuesto es el país donde quieren llegar, ¿no? En el anterior gobierno, Andrés Manuel López Obrador, se hablaba de que se había desplegado una nueva política migratoria, en la cual se estaba buscando ya la defensa de los derechos de los migrantes, y que en este sentido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador buscaba que se promoviera el desarrollo económico, esto en esta visión humanista, que bueno, pues ya les ahondará la doctora, para buscar atender estas causas estructurales de las cuales nos hablaban,
el doctor Rangel, ¿no? Sin embargo, bueno, desde las relaciones internacionales nosotros lo veríamos. Bueno, pues esas crisis económicas nos llevan a salarios muy bajos de las personas, por ejemplo, centroamericanas que pues buscan migrar hacia Estados Unidos. Mientras que sus salarios son muy bajos, la canasta básica cada vez sube más. Esa es o ha sido una situación también dentro de nuestro país que por supuesto decimos el gobierno no había tratado de resolver, por eso es que también teníamos muchos migrantes. ¿Cuál era la finalidad de estos dos elementos? Pues buscar una mejor calidad de vida. Pero si nosotros nos vamos a la parte, por ejemplo, de Venezuela, que hoy es uno de los estados que tiene mayor migración en nuestro país, ¿qué es lo que observamos? Hay violencia. Si vemos, por ejemplo, el caso de Haití, vamos a encontrar el cambio climático, las inundaciones. También la violencia ha sido, han sido dos de las grandes causas por las cuales dice la población: no me quedo en este territorio, voy a buscar tener una mejor vida, una mejor calidad de vida en Estados Unidos. En ese sentido, sabemos que Andrés Manuel López Obrador pues busca como les decía, esta promoción de un mejor desarrollo para la población. Y bueno, en este sentido trata de dar respuesta a esas causas estructurales. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? En este sentido, tendríamos que pensar en el papel que está jugando el Instituto Nacional de Migración, porque una cosa es lo que dijo el presidente y lo que hoy diga la presidenta Claudia Sheinbaum, y obviamente pues lo que vamos a ver desde la parte de la sociedad, que como les decía no me voy a meter tanto en esa parte, ¿no? Aquí el Instituto Nacional de Migración depende de dos secretarías muy importantes: la Secretaría de Relaciones Exteriores y por supuesto la Secretaría de Gobernación, dentro de la cual tenemos la Unidad de Política Migratoria, que es específicamente dentro de la cual se van a hacer cargo de todo lo que tiene que ver con la migración, tanto extranjera como nacional. En este sentido, ¿qué es lo que observamos de este instituto? Primeramente, es un órgano descentralizado, desconcentrado de totalmente el gobierno, porque tiene sus propias funciones. Y una de las principales funciones que tenemos ahí es la aplicación de la ley migratoria. Es importante que nosotros revisemos dentro de la ley migratoria, porque esta nos va a permitir desde la misión del instituto generar el marco legal para poder tener pues todo el control, entre comillas, de lo que sucede con la migración tanto nacional como internacional. Por supuesto, aquí entra un elemento también bien importante, que es lo que se pretendía, o por lo menos dentro del discurso se nos decía: el respeto a los derechos de los migrantes, que es en donde pues muchos migrantes no tienen la misma opinión. Hablan de todas estas violaciones a sus derechos humanos, de que el gobierno hizo caso omiso a todo lo que se firmó a nivel internacional, porque aquí entra otra parte bien importante. No solamente la ley de migración, entre comillas, podríamos decir, respalda los derechos de los migrantes, sino también nuestra propia Constitución y además el tratado firmado o los tratados firmados por nuestro país a nivel internacional, que además este elemento es bien importante, porque con esto podríamos decir todo gobierno se está poniendo la soga al cuello, porque está diciendo que va a otorgar todo lo que necesitan los migrantes, que va a respaldar sus derechos humanos,
y ahora tenemos que ver pues esa situación. En este sentido, ¿qué es lo que vemos dentro del Instituto de Migración? Hay dos principios importantes que van a manejar por ahí. El respeto a sus derechos humanos, el respeto a su seguridad. Como ya les decía, no importa que sean migrantes internacionales o migrantes nacionales. Si nosotros vemos toda la ley de migración, nos habla de que se les va a reconocer como sujetos del derecho y va a respetar la situación migratoria independientemente de que les denominen migrantes legales o migrantes ilegales. Que aquí hay otro elemento importante que tenemos que considerar dentro de los derechos humanos. Migrantes ilegales, ¿qué es la ilegalidad? Porque esto lo llevamos a otro término que tendría que ver más con la delincuencia. En este sentido, tendríamos que hablar de migrantes indocumentados, porque no tienen los documentos que les están requiriendo de acuerdo a la ley migratoria, no migrantes ilegales. Y este es un término que también lo ha estado manejando constantemente el gobierno estadounidense. Entonces, esta parte hay que tener cuidado, ¿no? Como les decía al principio, nuestro país se ha convertido en un país de ingreso, en un país de tránsito y finalmente en un país de salida, pero también en un país receptor. Y esta parte es en la que tenemos que poner especial atención porque aquí hay un elemento que tenemos que considerar. Si nosotros nos vamos, aquí metiéndome un poquito a la parte humanista, si nosotros nos metemos a que México se responsabiliza de los migrantes que acepta como país receptor, tiene que proporcionarles o tiene que cubrirles las necesidades básicas: vivienda, educación y salud. ¿Y de dónde va a sacar los recursos? Estuve buscando en las principales instituciones que están a cargo precisamente de la migración internacional. La OIM, Comar y ACNUR, que se enfoca a los refugiados. Tenemos también muchos refugiados en nuestro país. ¿Qué es lo que sucede? No hay claridad en cuánto es exactamente lo que le aporta a nuestro país. Ni nuestro propio país dice qué porcentaje de dinero está percibiendo por apoyar a los migrantes, y mucho menos lo van a decir estas instituciones. Lo único que ustedes van a encontrar es: estamos ofreciendo asistencia técnica al gobierno de México. Tenemos miles de migrantes en nuestro país. Creo que no es suficiente una asistencia técnica. Se necesita dinero en ese sentido. Ahora, vamos a la última parte, viendo el número 7. Tenemos 32 oficinas en el territorio mexicano. Las principales que están, pues digamos, muy metidas en el problema serían las oficinas de representación y tráfico internacional. Las principales, por supuesto, las vamos a tener en los principales puertos de nuestro país: en Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, porque es en donde tenemos principalmente este tráfico internacional, pues en búsqueda, como les decía, de el país llamado Estados Unidos. Pero volvemos al punto, ahí vienen las quejas. No están resolviendo nuestros problemas, están atentando contra nuestros derechos humanos, y esto nos lleva a revisar la situación de la visión de esta institución, que se supone que todos los servidores públicos tienen que tratar a estas personas con respeto, con profesionalización. Y es lo que dicen los migrantes: no existe. Entonces, esto nos lleva, la siguiente por favor, nos lleva a estos pilares que van relacionados a lo que yo les comentaba hace un rato.
Si nosotros vemos qué es lo que se hizo en 2019 con esta nueva política migratoria del gobierno de nuestro país, López Obrador, se habla de que esta nueva política migratoria iba a estar apoyada en 7 pilares. Responsabilidad compartida. ¿Qué implicaba esto? Que el gobierno mexicano iba a tener una estrecha relación bilateral con los principales gobiernos que tienen o que han estado expulsando a personas hacia nuestro territorio, llámese Guatemala, por ejemplo Nicaragua, Honduras, Haití, Venezuela, por mencionar pues los que más migración tienen hacia nuestro país. ¿Qué es lo que sucede ahí? La relación está, pero también hay que preguntarse aquí, ¿cuál es verdaderamente la responsabilidad que han tomado los gobiernos de esos países? Porque es ahí donde yo veo el principal vacío. Tal pareciera que estos gobiernos pues se escudan con que somos estados pobres, que no tenemos los suficientes recursos para hacer frente a la situación, pero tienen una enorme responsabilidad. La población es suya. Y si nosotros lo vemos desde el ámbito internacional y considerando precisamente la falta de recursos, cada uno de los gobiernos tiene una tremenda responsabilidad con su población que hay que hacer frente. El otro punto, movilidad y migración internacional regular, ordenada y segura. Desafortunadamente, no se cumplió en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y no se va a cumplir en el gobierno de Claudia Sheinbaum. A lo mejor me estoy adelantando un poquito, pero esto lo voy a relacionar al final con el tema de la seguridad nacional. ¿Cuántos minutos me quedan? Ok, muchas gracias. Bueno, otro elemento importante, fortalecimiento institucional, migración irregular y fortalecimiento institucional. Estos van de la mano. Se tiene que seguir trabajando en la profesionalización del Instituto de Migración, porque se tiene que concientizar a las personas que están dentro de ese instituto para tratar de manera adecuada a los migrantes. Muchas veces los visualizan como delincuentes. La realidad es que no lo son. No todas las personas que llegan a nuestro territorio son delincuentes. Sin embargo, cuando entramos al tema de seguridad nacional, tendríamos que hablar de los Maras Salvatrucha, de Barrio 18, por mencionar 2 ejemplos que están estrechamente relacionados con el cártel de Nueva Generación, con el cártel de Sinaloa, y que llevan a cabo lo que conocemos como la trata de personas, pero ya llegaré a esa parte. Protección de connacionales en el exterior. Este es un elemento en el cual se ha estado trabajando desde la década de los 80 hasta nuestros días. Hasta hoy, todos los connacionales no están contentos del papel que ha jugado cada uno de los gobiernos que hemos tenido en nuestro país, porque no les dan la debida atención, porque hablan de que pues no tienen las suficientes autoridades que hagan caso a la situación que enfrentan también en Estados Unidos. Entonces, hay todavía un camino por recorrer en ese sentido, ¿no? El siguiente, integración y reintegración de personas en contextos de migración y movilidad internacional. Este es un elemento meramente de nuestro país, que ha estado pasando con los migrantes que nos regresan a nuestro país y que son nacionales. ¿Cómo los estamos integrando al ámbito laboral? Aquí entro a otro tema que es bastante escabroso. ¿Qué pasa con nuestra política laboral? Hablamos hoy día de que se subió el sueldo a los trabajadores, pero estamos hablando aproximadamente de un 20%
de un 20-25% aproximadamente. ¿Qué pasa con la mayoría de la población? Porque aquí viene otro elemento bastante interesante que tenemos que empezar a revisar. Primeramente, los migrantes no son parte de esa población que se le está subiendo el sueldo. La clase media no se les subió el sueldo, sino que le mantuvieron estático su salario. Y entonces, ¿qué sucede? Dentro de la economía, canasta básica, si el sueldo base sube, la canasta básica sube. ¿Qué pasa con los salarios que no subieron? Entonces, esa población cae en crisis. Ajá. Esta tarea, más que por el tiempo, me encantaría que lo viéramos más a fondo, pero se las dejo de tarea. Van a decir que malvada, pero véanlo dentro del INEGI, el porcentaje de la población a la que le subieron el sueldo. Hablando, por ejemplo, de los profesores de nivel primaria, nivel secundaria. En nivel secundaria es aproximadamente la mitad de la población, y por supuesto los obreros. Los obreros son los que se beneficiaron completamente, pero estamos todos los demás. Yo, como profesora de asignatura dentro de la UNAM, pues me subieron unos cuantos pesitos, pero la canasta básica subió y dices, ay caramba, ya no me alcanza para lo que me alcanzaba, ¿no? Pero bueno, regresamos al punto de la migración. ¿Qué pasa con ellos? Ellos están en un esquema totalmente diferente. ¿Cómo los vamos a integrar al campo laboral? ¿Qué estamos haciendo para crear más empleos? Bueno, el tiempo se me está yendo. Nos vamos a ir directamente. Bueno, nada más les voy a comentar aquí. Parte importante. Es fundamental que ustedes revisen el artículo 2 de la Ley de Migración. ¿Por qué razón? Porque en esta vamos a ver los principales elementos que tenemos con relación a qué es lo que dice el gobierno o la institución que va a hacer con los migrantes, a quienes va a apoyar más fehacientemente. Y por supuesto tienen que revisar sobre todo el artículo 66, en el cual, bueno, pues aborda esos derechos de los migrantes. Y lo que les comentaba, aquí juega un papel importante también nuestra Constitución, los tratados y convenios que ha firmado nuestro país a nivel internacional y que tienen que tener una estrecha relación con la Ley de Migración. Ya no les voy a hablar de la cuestión de los migrantes, el número de migrantes, porque quiero que nos vayamos a la parte final. Migración y seguridad. Ok, hemos hablado de estos elementos que tienen que ver con la migración, con los flujos migratorios, pero también tenemos aquí que tomar en cuenta las rutas migratorias, en donde vamos a tener por ahí a ciertos grupos criminales que trafican con estas personas migrantes que han decidido migrar por necesidad, no porque quieran hacerlo. Se genera violencia, se generan emergencias humanitarias, pero viene la política bilateral con Estados Unidos. La política migratoria que ha estado tratando de negociarse desde la década de los 80 hasta el gobierno actual. Y que hoy nos dicen, sí existe una política migratoria, sí tenemos una política migratoria, sí, pero ¿qué características tiene esa política migratoria? Que se ha convertido en la bandera principal de Estados Unidos para hacerle, como diría yo de manera tajante, manita de puerco a nuestro país para negociar lo que se le dé la gana. Primero fue Telecán y ahora dentro del TEMEC. Algo que no le guste a los gobiernos, bueno, pues simplemente, ¿sabes qué? Tú eres el que se tiene que responsabilizar de la migración que va hacia mi territorio. Porque la migración a mí me genera vacíos, la migración transgrede mis fronteras, y ahí es donde entramos a la parte de seguridad nacional. Al transgredir mis fronteras, entonces, implica que tengo que verlos como parte de la seguridad nacional, y yo no los quiero en mi territorio, por lo que ustedes quieran. Entonces tú te responsabilizas si quieres que siga el TEMEC,
si quieres seguir teniendo la negociación activa con nosotros, porque en caso contrario, pues no se te olvide, tú tienes el 80% de las importaciones hacia mi territorio y eso puede cambiar. Pero además a esto le agregamos el 80% de la producción de nuestro país está respaldada en la inversión extranjera directa, y esa inversión extranjera directa se ha posicionado en nuestro país porque busca el mercado de Estados Unidos. Si nosotros eliminamos o nos eliminan el TEMEC, pues perdemos esa parte. En este sentido, tenemos que reflexionar también qué nos deja la migración internacional. Como factores positivos, nos está dejando un aporte económico igual que a Estados Unidos, solamente que en nuestro país no están las estadísticas claras, cuánto nos están aportando los migrantes. Lo que sí nos están dejando es una cultura verdaderamente rica. En factores negativos, la sobrecarga en los servicios públicos. Por último, en seguridad nacional. Como les decía, ¿por qué tenemos que ver esta parte como seguridad? Primero, porque genera una presión en las fronteras, por las redes de tráfico de personas y estos grupos organizados que, como ya les decía, se ligan a otros grupos ya delictivos que vienen con las caravanas de migrantes. Y, por supuesto, esto hace que las actividades delictivas dentro de nuestro territorio pues se incrementen. Pero quienes terminan siendo más afectados es la migración internacional. Aquí, ya nada más para concluir, quiero que vean ese mapita en donde ustedes pueden ver los principales puntos en donde se da la trata de personas en interrelación con las rutas de migrantes. Las rutas de migrantes son las que tienen en los puntitos verdes, y las ciudades de trata de personas, los puntos rojos, y donde ustedes tienen los puntos azules van a encontrar los corredores de trata de personas. Nuestro país está lleno de eso. Y bueno, pues el último, aquí tienen la distribución geográfica de los crímenes contra los migrantes. Verdaderamente se ha intensificado más en Chiapas y por supuesto en Tamaulipas. Y eso tiene que poner especial atención el gobierno de nuestro país. No puede pues dejarlo como lo ha estado dejando hasta nuestros días, porque al final del día, a nivel internacional, es responsabilidad de nuestro gobierno. Muchas gracias. Bueno, vamos ahora a pedirle a la doctora Gabriela Joaquín. Ella es doctora, tiene una antigüedad académica de 18 años, es profesora de carrera asociada en la UNAM. Ella da clases en la Facultad de Superiores de Aragón, pero también en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, y ha participado, ha recibido bastantes premios, y dentro de ellas tiene la cátedra Nahuel Carrillo, y además es una de las personas que en su ayer tiene proyectos en PRIDE, que son proyectos de investigación de gran calado en esta institución. Y bueno, aquí la profesora nos plantea varias cosas importantes que había que apuntalar, más bien que había que incorporar, porque el hecho de que mucha gente se vaya de un lugar a otro está planteando un problema que se plasma en el TEMEC, que tiene que ver con gente que dice, bueno, yo me voy a Estados Unidos, y la pregunta es, lo que tú estudiaste aquí en economía es exactamente lo que se estudia en Estados Unidos, y entonces aparecen las acreditaciones, aparecen las certificaciones, y tiene que ver con un acuerdo de servicios profesionales dentro del TEMEC, ¿no? Pero que tiene que regular la fuga de capital, la fuga de cerebros, ¿no? Que se van, ya sea de forma legal o de forma ilegal,
y que son muchos de los chicos que se van a Estados Unidos a estudiar un doctorado, una maestría, y que por alguna razón se quedan. Y que entonces hay un conjunto de regulaciones que tienen que ver a este problema en particular, pero también tienen que ver con otros de los temas que están causando gran preocupación. Bueno, nos decía la profesora, la doctora, que uno de los temas que genera el COVID, la migración, es la violencia. Y dentro de la violencia tiene que ver con bandas organizadas. Y en las bandas organizadas tiene que ver con el narcotráfico. Y resulta que Estados Unidos le ha llamado que a estos narcotraficantes puede ser un problema de seguridad nacional, porque les puede calificar como terroristas. Por lo tanto, Estados Unidos puede invadir en cualquier momento a la economía mexicana. Entonces ya nos volvió un problema de seguridad nacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque se utiliza la migración para presionarlos, para negociar tratados, acuerdos comerciales. Pero además, cuando Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, no tenía mano de obra, creó programas para que la gente se fuera de forma legal a Estados Unidos, ¿sí? Y entonces vamos a ver cómo la migración tiene que ver con un ejército de reserva, cómo que tiene que ver cómo bajar el valor de la fuerza de trabajo a nivel internacional, y cómo esto tiene que ver con el salario, ¿no? Y todo eso es un problema de seguridad nacional que afecta a las economías al interior como al exterior. Entonces, le vamos a pedir, en este caso, a la doctora Alma Gabriela, que nos dé una exposición. Ahora bien, vamos a verlo desde el enfoque, diríamos, de los derechos humanos y el problema que significaría pensarlo no como un problema, sino más bien cómo tratar de resolver estos temas desde un enfoque mucho más humanista. Adelante. Gracias. Buenos días. Gracias. Buen día, pues yo quiero hablarles básicamente de este fenómeno de la movilidad internacional. Quiero que lo visualicen o tengan una perspectiva diferente. La siguiente, por favor. La idea de mi charla con ustedes son abordar 3 puntos. El primero de ellos, unas precisiones sobre el tema y por qué me parece importante abordar estas precisiones. Ahorita les voy a poner un ejemplo. El segundo de ellos, el segundo punto van a ser los retos en función del contexto analizado y finalmente unas propuestas de acción. Ahora sí, díganme, cierren los ojos. Los que ya los tienen cerrados, pues. Permanezcan así. Cierren los ojos y piensen en la palabra frontera. ¿Ya? Ok. ¿Qué imagen les viene cuando piensen el concepto de frontera? ¿Qué imagen viene a su mente? Ahora sí, ya pueden abrirlos. ¿Alguien me puede compartir? ¿Qué imagen les viene? Bueno, frontera indica justamente el límite hacia otra cultura, territorio, ideología, poder. Gracias, un límite. Gracias, profesor. ¿Alguien más, chicos? Frontera, cerraron los ojos y ¿qué vieron? La verdad, la imagen que les vino a la mente. Muro. Un muro, gracias. ¿Qué más? Una valla. Una valla. ¿Qué más? Una caseta. Todos son limitantes. Tienen ahí sus celulares. Entonces busquen Van Hiet de Tian. ¿Puedo arriesgarme a pintar ahí? Sí. Gracias. Pero no traigo plumillo. Yo traigo. Gracias. Gracias. Okay. Eso es lo malo de cambiar la mochila. Yo. ¿Ya vieron? ¿Buscaron? ¿De Tian? ¿No? ¿Qué imagen viene? de Tian. ¿Ya la vieron? Vamos. Es una cascada. Es una frontera. Esa cascada tipo, los que no pueden verla, cascadas cascadas de, ¿cómo se llaman estas? De Chiapas, se me olvidaron. Agua azul, gracias. Así, más o menos son, ¿no? Esta cascada es una frontera entre China y Vietnam. Pero cuando les digo
la palabra frontera, nadie se imagina un lugar paradisíaco de cascadas. Simplemente nos pensamos en vallas, en muros, en cercas, ¿no? En casetas de vigilancia, en intentos por pasar, en límites. La intención de esta plática, ¿no?, es evidentemente tratar de pensar la migración, y particularmente ya ahora no me gusta llamarlo tanto migración, sino movilidad internacional, de una perspectiva diferente. Es evidente que esto para México cada vez va a ser mucho más complicado, se va a convertir en un gran reto. Si ya de por sí es un reto este fenómeno, se va a ir agudizando. La siguiente. ¿Qué entendemos entonces por migración internacional? La Organización Internacional de Migraciones señala como el desplazamiento de personas de un país a otro para establecerse el desplazamiento de personas. Y evidentemente ahí, como comentaba la maestra Blanca, hablamos de los que llegan a México y los que van o salen de México. Este desplazamiento es multicausal. Les comentaba el caso de Haití, la maestra Blanca, por cuestiones climáticas, por cuestiones de violencia, por una cuestión de empleo, por la situación inclusive ahora de reinserción familiar, ¿no?, de gente o de familiares que ya están en otros países o en otros estados de la República Mexicana y entonces vuelven a reintegrarse. Y esta condición del desplazamiento es regular e irregular. Ya no ocupamos o pretendemos no utilizar esto de legal o ilegal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desplazarse o moverse es una cuestión innata del ser humano. ¿Hay alguno de ustedes que sea de otro estado de la República, no de la Ciudad de México? ¿De dónde son? Del Estado de México. Chiapas. ¿De dónde? De justo uno de los estados que recibe al mayor número de migrantes. Chiapas. Okay. ¿Alguien más? Sí, allá. De Hidalgo. La maestra es de Veracruz, ¿no? Mi mamá es de Oaxaca. ¿Hay alguien más? ¿No? Entonces, es una condición natural. Moverse es una condición innata del ser humano. Y entonces eso puede ser regular e irregular. Ahora bien, la siguiente. Gracias. La segunda reflexión, ¿no? Los retos para México ante este incremento constante, pensando que la movilidad es tanto regular como irregular, que es el segundo punto al que quiero que reflexionen. El primer punto fue el concepto de migración y de frontera, ¿no? De qué tenemos en la cabeza por migración y por frontera, como un límite, como algo de un muro, de una valla. Pero el segundo es esto de regular e irregular, porque si se dan cuenta, las entradas regulares, en promedio, estas son unas gráficas de la Unidad de Política Migratoria, Registro de Personas e Identidad de Segov. Y entonces, si se dan cuenta, del 2012 al 2024, los eventos de entradas regulares a México es constante, ¿no? Es una realidad, salvo la parte del pico de la bajada del COVID, sigue siendo, en México es constante. Y los eventos de personas en situación migratoria irregular, ¿no?, se incrementó en los últimos años. ¿Sale? La siguiente. Cuando nosotros pensamos en migración, eso es verdad, ¿qué piensan? Ya hicimos el ejercicio con frontera. ¿Qué piensan cuando tienen la palabra migrante? La verdad, migrante. Sí, la verdad. No, son de racistas. A ver, la situación es que cuando escuchamos esa palabra así de automático es que va a tener un movimiento hacia otro lugar, Okay. cualquiera, interno o externo. Okay. Va a buscar mejores condiciones, aparentemente, pero la mayor parte de los que se van tienen situaciones muy deplorables en desigualdad, Okay. en educación y todo tipo. Entonces, bueno, ni están informadas y lo que escuchan, a lo mejor de los que viven ahí cerca, ¿no? Ajá. Entonces, vete a tal lugar, es igual aquí, a ver, vete a Querétaro porque hay mejores condiciones, vete a, no sé, a cuál estado, o vete a la tal alcaldía. Entonces, ¿por qué? Porque hay una casa, porque hay una vivienda, porque hay mejor trabajo. Entonces, esa movilidad va en una situación de crear perspectivas mejores, ¿no? Pero la imagen, cuando les dicen migrante, ¿qué imagen es?
Para mí, en lo personal, antes, migrante, cuando decían, nos imaginamos a nosotros mismos, yo creo, no sé si alguien más se identifique, porque pues, nosotros los inmigrantes de Estados Unidos, no y así. Pero últimamente con lo que pasa con los de Haití, Venezuela y todo eso, ahora ya no nos vemos a nosotros, sino vemos a las personas que vienen de otro país a nuestro, ¿no? ¿Y qué imagen? De una persona políticamente incorrectos, de alguien humilde, ¿no? De alguien tatuado, de alguien bandolero, alguien que sufre, ¿qué más? De alguien que les puede a ustedes robar su trabajo. Pero ahí estamos confundiendo porque a lo mejor alguien cotidiano puede estar así, no necesariamente es un Aquí migrante. estamos. A lo mejor está tatuado, a lo mejor no se bañó, a lo mejor está triste, y esa es la perspectiva que nosotros vemos. Pero al decir migrante nos convierte en una situación de decir, bueno, está moviéndose a otro lado. Ajá. Ok. ¿Por qué les pongo este ejemplo de la palabra migrante? Porque les decía, hay regular e irregular. ¿Ok? La siguiente. Cuando pensamos en la migración regular, sí, la siguiente, que es multicausa regular, y pensamos migrante también son todas aquellas personas extranjeras jubiladas que están en Cuernavaca, o todas aquellas personas extranjeras que están en Acapulco, en Cancún. ¿No son migrantes? Son migrantes. Y también, aunque generan, ¿no? Económicamente, también generan problemas de naturaleza cultural. Y eso recientemente ocurrió en Mazatlán con la regularización que propuso Ernesto Coppel a las bandas de música, ¿no? Entonces, lo que quiero que analicemos es la perspectiva de cómo estamos viendo los problemas. Parece que los problemas nada más son los haitianos, los venezolanos pobres, los delincuentes, los que no se bañan. No, también las otras personas generan problemas. Los otros migrantes, a los cuales no ubicamos como migrantes, pero que también lo son. ¿Sale? Entonces, esto es importante porque empieza también a generar un reto que es producto de este seminario, ¿no? En tópicos de economía mexicana. Es que como que tenemos el vocablo migrante, término negativo, ¿no? Eso es lo general, ¿no? Y a esos migrantes que mencionan ustedes, de poder adquisitivo alto, pues les dicen turistas, con un léxico más positivo, ¿no? O extranjeros, pero nosotros tenemos en general en la sociedad un término negativo de migrantes. Gracias. ¿Okay? Pero se generan también problemas y el Estado, así como debe atender y desarrollar políticas públicas para atender a estos venezolanos, haitianos, todos los centroamericanos, también debería estar pensando en políticas públicas para este tipo de fenómenos, porque aquí lo que también hay ingreso para México, sí hay ingresos, evidentemente, pero también hay un nivel o un grado de afectación social. Yo me quedé sorprendida, tuve la oportunidad de hacer una estancia en Brasil, en Río de Janeiro, y me quedé sorprendida porque todos los hoteles de Brasil, está Copacabana, Ipanema, las grandes playas, ¿no? No hay playas privadas en Brasil, ¿no? Cuando estamos hablando de Copacabana y Ipanema, no crean que hay un hotel que concentra un pedacito de esa playa. Todos los hoteles están después de la avenida principal. Eso vemos aquí en Cancún. No. Pero sí se puede pasar. Por supuesto, pero digamos, hay una afectación a la población nativa y probablemente el desarrollo de las políticas públicas no se piensa en ese sentido con esos migrantes, porque al fin y al cabo, que es lo que les comento, también ellos son migrantes, ¿sale? Y la otra, que es la que, este es un grado de afectación de este migrante que no solemos denominar como tal, pero que también son. Y la otra es la irregular. En el caso de la irregular, evidentemente cada vez hay más niños y niñas moviéndose en este carácter internacional. Ahí están la estadística igual de esta unidad de política migratoria. Vean, desde los 0 a los 11 años, 12 a 17, hombres y mujeres. Y también, como comentaba la maestra Blanca, la siguiente, cada vez son de diferentes puntos del mundo, ¿no? Vean cómo se ha incrementado cuando
En el verde teníamos generalmente América Central. Para los últimos años se ha incrementado el morado, que es América del Sur, y en este caso por Venezuela, por Colombia, pero también tenemos africanos, cuando africanos casi no teníamos, y hoy tenemos más africanos. Esto, ¿no? Esto, en una lógica económica, este indicador nos presenta un reto y una, pues sí, un reto para todos nosotros, pero para ustedes particularmente porque están formando en cómo van a acercar, cómo van a diseñar propuestas incluyentes de todo esto, de los nuestros más de los que tengamos que estar recibiendo. Adaptar estas políticas públicas, tanto las de los migrantes, inversores, extranjeros, como la de los que consideramos los otros migrantes, ¿no? Con esta visión negativa. Y finalmente, yo opto, ahí les pongo, por una educación. ¿A qué me refiero con educación? Que es la siguiente propuesta. En la universidad, el semestre antepasado, di la materia de migraciones internacionales, y entonces, la siguiente, y entonces llevé a mis estudiantes a Segov a hacer una plática, a una práctica de campo, y ya, nos enseñaron las instalaciones. Frente a este escenario, ¿no?, donde gana Donald Trump, donde lo primero que dice en el discurso es que va a cerrar fronteras, nosotros tenemos que empezar a crear alternativas. Cuando decide nombrar a Tom Douglas Homan como zar de las fronteras, y él es ex policía, es ex miembro de la patrulla fronteriza, fue condecorado incluso por Obama en el más alto rango de servidor público, necesitamos pensar de forma creativa estas políticas públicas. Entonces les decía, fui con mis estudiantes, saliendo de esa práctica mis estudiantes me dicen, ¿por qué no organizamos un acopio? Era mayo, y entonces estaba haciendo muchísimo calor. Me dicen, bueno, si nosotros tenemos las condiciones para poder comprar un agua, ¿qué estarán pasando los migrantes? Hagamos un acopio, empezamos a generar un acopio. La siguiente, y eso que juntamos lo llevamos a la central camionera del norte, y ahí entregamos muchas cosas. Aquí es donde, ese es mi grupo, ¿no? Y empezamos, la intención ahora es, integramos un seminario. Este seminario busca hacer este tipo de ejercicio de sensibilización de una forma diferente de la migración, porque como les comento, cada vez va a ser mucho más intensa. Hoy tal vez no sea tan perceptible en escuelas primarias, pero a cierto nivel ya encontramos estudiantes que no son nada más de Chiapas, no nada más de Oaxaca. Ahora yo tengo alumnos venezolanos, alumnos salvadoreños, ¿no? Por esta condición de refugiados. ¿Cómo vamos a abordar eso desde las escuelas públicas? Ese es el reto para nosotros, pero ¿cómo vamos a educar a nuestros estudiantes para que, si además de estar molestándose, bulleándose, stalkeándose entre ellos, no molesten al diferente, al extranjero? Ese es el reto en el que estamos trabajando. Hicimos este acopio. La siguiente. Y posterior a esta, ahí está el cubículo lleno de cosas, y mis estudiantes ahí en el centro de acopio, del campamento migrante. Fue interesante porque es una iniciativa que surgió de ellos. No podemos corregir el mundo, no espero que Donald Trump haga los cambios, tratamos de hacer cambios en nuestro micro nivel, ¿sale? Y la siguiente, y hemos, les decía, establecido este seminario trabaja con refugiados también. Participamos creando una feria, donde en esta feria de emprendedores, los migrantes, algunos de ellos han llevado sus productos, tanto de comida como de artesanías, a venderlas a estos lugares, a la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Eso es lo que hacemos, esa es la invitación de esta charla, que reflexionen cómo están pensando los fenómenos, como tradicionalmente los hemos visto, o habrá otras formas para poderlos comprender.
Porque sí, decían, si seguimos haciendo tratando de resolver los problemas de la misma forma, vamos a obtener los mismos resultados. Necesitamos formas diferentes de entender las cosas y para ello, obviamente, necesitamos pensar distinto. ¿Sale? Ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora, si tienen alguna pregunta, las doctoras estarían más que encantadas de responderle. Las que guste. Adelante, doctor. Sí, gracias. Estuvo muy excelente las dos exposiciones. Y bueno, como profesores junto con los estudiantes reflexionamos este fenómeno que creo que a todos nos atañe. Sin embargo, creo que hemos visto, independientemente de lo que nos ofrecen, y desde mi perspectiva, que es un problema identitario. O sea, cuando decimos que es un problema identitario es, si no me ofrecen el Estado, las instituciones, mi bienestar, porque ahí es una política pública y está desde la legislación, entonces, ¿hacia dónde me voy? Pues, ¿cuáles son mis garantías para que de alguna manera yo las pueda, pues, obtener? Entonces, en ese sentido, cuando se movilizan a otra región, sobre todo, pues tengo justamente ese debilitamiento desde mi persona. O sea, eso quiere decir que lo poco o mucho que tengo, probablemente lo voy a realizar en otro lugar. Bueno, ese apartado creo que es muy interesante de los derechos humanos. Entonces, mi pregunta es, ¿hay presupuesto suficiente desde las instituciones? O sea, a lo mejor que nos dijeran en datos duros, no sé, tantos millones. ¿Cómo se distribuye para los institutos? ¿Cómo se atiende un problema real? ¿No? Porque bueno, lo vemos en nuestras noticias, los deportamos, los regresamos a su país, los tratamos de cuidar, pero como que eso es lo que escuchamos. Sabemos, obviamente, a través de otras comunicaciones, desde otras noticias, que bueno, hay muchas cosas muy desfavorables. Entre ellos, justamente, la trata de personas, que ha crecido mucho. Entonces, y otra también de la delincuencia. ¿Cómo como organización, a través de los institutos de educación superior, de las universidades, podemos, como decía la doctora Gabriela, podemos interactuar? Aquí la idea es que justamente hagamos esa posibilidad de proyectar, o sea, cómo a través de las redes sociales podamos denunciar, por ejemplo, trata de personas, que haya comisiones precisamente para eso, ¿sí? Que sea favorable como un fenómeno en las universidades para poder atenderlo, ¿sí? Entonces, de esa manera, entonces, ¿cómo, por ejemplo, atender los universitarios que atienden a esos migrantes desde la forma de cómo ayudar para su economía? Algo que hacía la doctora, o está haciendo la doctora Gabriela. En ese sentido, creo que se pueden hacer campañas para disminuir su problema identitario, que es muy fuerte. O sea, no lo sabemos. Puede haber testimonios de, por ejemplo, desde el Colegio de la Frontera, que trabaja muy fuerte estos fenómenos, entre otros, pero más allá de eso, ¿qué más hacemos? Porque realmente, pues sí lo vemos aquí como asesoría, como estudio, como vamos a pasar la materia, pero más allá de eso, ¿qué sucede? O sea, ¿cómo podemos, por ejemplo, decirle a las autoridades, porque pareciera ser que como si no han hecho nada desde los gobiernos de los 80 para acá, pues ¿qué va a hacer la sociedad civil? O sea, no nos podemos así quedar cruzados, ¿no?, de brazos. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que dirigirnos desde las universidades, que es el corazón precisamente de la investigación? Gracias. Muchas gracias. Muy bien, ¿quién quiere responder? Bueno, pues empezamos con el primer punto que de hecho les comentaba. Definitivamente no hay recursos. Lo más que ha alcanzado con los recursos y tomando en cuenta el número de migrantes es para brindarles algo de salud, ni siquiera para educación. La realidad es que a los hijos de los migrantes, a los que han integrado dentro de la educación,
es con parte del presupuesto del mismo mexicano. Porque, como les comento, estas instituciones internacionales que pues abogan por un migrante, pues la realidad es que para ellos brindar esta, digamos, solución técnica, pues es con lo que pueden cooperar. Ahí yo diría, tienen que ver todos los países. Hablamos de un Estados Unidos, por ejemplo, que no quiere migrantes. Sin embargo, pues es el principal mercado y es el país al que buscan. De estar mandando su 29% de parte de ese presupuesto, por ejemplo, a estas organizaciones internacionales, para que a su vez ellas provean a los países que son los principales receptores. Porque desde mi perspectiva, ese sería un punto con el cual podríamos hacer frente a esta situación. Otro punto relacionándolo con lo que decía la doctora, por ejemplo, pues vamos a comprarles su comida. Hace poquito daba clase en una maestría de Mérida a nivel distancia y platicaba precisamente la clase tiene que ver con migración, con los servidores públicos que están dentro del Instituto de Migración, y bueno, pues nos decían, apenas estamos implementando cursos que tienen que ver con darles a conocer sus derechos, porque la mayoría de los migrantes ni siquiera tienen nivel secundaria, entonces no conocen sus derechos. Pero creo yo que no solamente es suficiente ese curso, sino se necesita darles una serie de cursos a través de los cuales se les dé una manera de vivir diferente. Porque si nosotros vemos, por ejemplo, hoy día en la Ciudad de México, cómo vive la mayoría de los migrantes, pidiendo limosna, limpiando parabrisas. Si yo me voy a Veracruz, pues pareciera que también estamos en Chiapas. Yo veo incluso hasta en el centro de Perote que tenemos muchos migrantes del Salvador y Nicaragua, y todos sin excepción pidiendo limosna. Regáleme 10 pesitos para desayunar, y lo más interesante es que la población ahí sí les proporciona pues esos 10 pesitos. Pues ahora sí que les da tristeza y dice uno, ahí va, pero creo que no es la respuesta. ¿Por qué razón? Porque da la casualidad que necesita comer todos los días, necesita desayunar, comer y cenar, y con 10 pesitos no va a ser suficiente. Entonces se requieren cursos a través de los cuales pues les enseñan a sobrevivir en nuestro territorio. La población, claro que puede apoyar, porque también viene la otra parte. Esto viéndolo con una investigación que hacía con 2 colegas en la ciudad de Guadalajara. ¿Qué es lo que observábamos? Muchos migrantes pidiendo limosna, y lo interesante, en las principales avenidas se me fue ahorita el nombre, de Tlaquepaque, perdón, que era lo que observábamos. Había gente rica que incluso les llevaban despensa, pero la parte interesante, la despensa no se quedaba para los migrantes, porque estos ya estaban coaccionados por Nueva Generación, los ponían a pedir limosna, hombres, mujeres, y les quitan a sus hijos, los amenazan que van a asesinar a sus hijos, ¿a cambio de qué? De que ellos pidan limosna. La gente les proporciona todo tipo de ayuda, hasta ropa, y no es la solución. Ahí viene otro elemento también bien importante. El gobierno tiene que empezar a poner mano dura. Aquí vamos al tema de seguridad nacional. El gobierno tiene que poner mano dura con los delincuentes. No podemos seguir, y ahí sí difiero mucho con lo que pensaba el anterior gobierno. Muchas cosas las apoyaba, menos esa. Abrazos, no balazos. Definitivamente con el delincuente que está dentro de las organizaciones delictivas transnacionales, que son ya delincuentes organizados, tiene uno que poner mano dura, porque no solamente generan el peligro, la violencia para los migrantes extranjeros, también los nacionales. Ahora, hay otro elemento también bien importante que va desde la sociedad.
sí tenemos que empezar a cambiar el chip desde las instituciones relacionado con qué. Si nosotros vemos cómo nos tratan, por ejemplo, en Ciudad de México, cuando llegamos de migrantes. Yo llegué en el 91 y no les quiero platicar todo lo que sufrí con mis compañeros de preparatoria. Desde el chunguito, el naquito que viene de provincia, que quiere superarse pero que no lo va a lograr. Entonces, implica eso? Hay que cambiar la visión desde nivel primaria. Discriminatoria. Exactamente. Esa discriminación se tiene que ir eliminando. Tenemos que empezar a vernos como iguales. No hay mejores ni peores. Simplemente hay personas que migran por ciertas necesidades. Yo lo dejaría hasta ahí para dar la palabra a mi compañero. Por favor, doctora. Pues sí, yo nada más igual me sumo a esta idea de si uno piensa, por ejemplo, el gasto militar que tiene Estados Unidos respecto a el conflicto que está apoyando, ¿no? Con un porcentaje de eso podríamos poner fin a muchos de los problemas. Pero si yo espero eso, entonces puedo esperar eternamente otros 20 conflictos más. Entonces apelo a nuestro nivel, ¿no? A nuestras trincheras para ir educando o reencauzando. Yo creo, tal vez no ha sido tan, espero que nadie haya tenido que salir de su casa por una inundación, ¿no? Tipo la de Otis, Acapulco, ¿no? Es una condición de desplazamiento, ya no había condiciones, por ejemplo, para muchas familias para vivir ahí y se tuvieron que desplazar, ¿no? Así como ocurre en Guerrero, así puede ocurrir en otras partes del mundo y va a seguir ocurriendo a raíz de este cambio climático. Nosotros podemos en algún momento ser afectados por una situación así. Entonces, en esa situación apelo a que ya tengamos la conciencia para aceptar al otro, que hayamos creado estos valores o fortalecido estos valores para saber que tiene todo el derecho de buscar una oportunidad de vida mejor, ¿no? Y eso es lo que estamos trabajando sobre eso. Gracias. Yo tengo una pregunta, perdón. El tema es migración. Como que hay dos conceptos totalmente opuestos, ¿no? Tenemos migración frente a movilidad. Ambos se mueven, ¿no? Dice la doctora Blanca, es legal, y nos dice la maestra doctora Alba, es formal. Regular, y después nos dice es ilegal, pero también es informal. Pareciera ser que estamos hablando de lo mismo, pero no solo eso, sino que además ambas coinciden en que las causas que provocan ya sea la movilidad o la migración pues son las mismas: económicas, sociales, políticas, militares, ambientales, etc. ¿Dónde coinciden? En la política social, en que el Estado tendría que intervenir para tratar de regular desde una perspectiva más humanista, ¿no? Y tratar de crear una identidad, una pertenencia, una cultura a partir de que cada vez las personas seamos menos racistas, menos violentas, más incluyentes, que nos respetemos entre todos y que aprendamos a aceptar a los diferentes. Pero eso se llama cultura, eso se implica crear una cultura cultural. La pregunta es, entonces, ¿cuáles son los enfoques teóricos que sustentan una propuesta a otra y realmente cuáles son las diferencias? Porque parece ser que son demasiado tibias, demasiado. La línea es un poco clara en tanto conceptos, digamos, que parecieran ser más, no son antonimias, simplemente sinónimos. Y eso a mí, teóricamente, no me ayuda a explicar o a identificar cuáles son las dos metodologías, los dos enfoques teóricos y cuáles que los sustentan, que me permitan comprender el fenómeno, ya sea de la movilidad o ya sea de la migración, porque estamos hablando de lo mismo. Bueno, cuando estamos hablando de migración, tiene sustento particularmente en un enfoque de seguridad nacional.
¿no? Y entonces esta migración tiene que llevar los cauces legales, ¿no?, que el Estado estipula. Cuando estoy hablando yo, por ejemplo, de movilidad internacional, es de un enfoque teórico de derechos humanos, y entonces bajo ese enfoque de derechos humanos todos tenemos derecho a desplazarnos, ¿no? Y el Estado juega no como agente principal, sino el agente principal en este fenómeno es la persona. Pues la persona no quiere decir individuo porque entra a lógicas capitalistas. Muy bien. Ok. Interesante su pregunta del doctor, que siempre nos pone a ver en qué estoy mal. Bueno, primeramente, si lo queremos ver desde el aspecto económico, social, tenemos precisamente las teorías de la migración, que tendríamos que irnos por ese lado. Ahora, si nosotros no queremos caer en esta parte de lo ilegal y lo indocumentado, ¿cuál es el documento base que tenemos que tomar en cuenta? La ley de migración. Muchos podemos hablar de migración, pero podemos caer en estas contradicciones. Entonces, vámonos directamente a nuestras leyes, al derecho. Y lo que se establece en derecho no tiene pierde. Ahí lo que les decía, no podemos hablar de ilegal, porque ilegal tiene que ver con el delincuente. Tenemos que hablar de indocumentado, porque no está presentando sus documentos que le están pidiendo en el instituto de acuerdo a nuestra ley de migración. ¿Ok? Ahora, si nos enfocamos por el lado de la Organización Interamericana de los Derechos Humanos, bueno, pues esta nos va a brindar otros tantos elementos que tienen que ver con esta parte de ver la cuestión de los documentos, de lo formal, de lo informal, pero nuevamente caemos en esta parte de lo ilegal no es correcto, es el tema del indocumentado, ¿ok? Y en este otro término de migración, movilidad, movilidad y migración prácticamente lo manejan como sinónimo, porque aunque tú estés dentro de tus fronteras, estamos hablando de que una movilidad está generando una migración, ya sea de las zonas rurales a las zonas urbanas, o incluso de una zona urbana a otra zona. ¿Qué fue lo que sucedió en la Ciudad de México cuando muchas empresas cerraron? Bueno, pues se fueron a Jalisco, otras se fueron a Guanajuato, otras más se fueron a Querétaro, y la población tuvo que migrar a esos lugares porque su trabajo estaba migrando a esos lugares. Gracias. Bueno, yo voy a hacer la última pregunta. La última, porque me dejaron más dudas que cosas. Yo recuerdo que en la década de los 80, mucha gente que venía de Puebla, que venía de Querétaro, del interior del país, llega a la Ciudad de México y muchos no tenían credencial de lector, muchos no tenían acta de nacimiento y muchos no tenían títulos de propiedad. Entonces son indocumentados. No tiene porque son un problema de movilidad. Entonces el concepto sigue siendo muy ambiguo en términos de cómo lo manejan, porque este es el punto común entre ambas cosas, ¿no? Tú dices, no es legal, pero es indocumentado. Porque es indocumentado porque no cumple con lo que establece la ley. Pero al interior yo no tengo acta de nacimiento, no tengo eso indocumentado en mi código penal. Explícame esa contradicción. Ok, qué bueno que sale a relucir este punto, es verdad. Hay que concretar más. Nos estamos refiriendo específicamente a la migración internacional. En la migración internacional, persona que no presenta sus documentos es un migrante indocumentado. A nivel nacional no se da ninguna de estas anotaciones dentro de la ley. Esa es una parte interesante que incluso yo ya me quedó ahí la duda, y es cierto, si no presentamos estos documentos, pero bueno, también está la otra parte. ¿Cómo hacen las autoridades de migración
para reconocer a un migrante. Y esto se los comento porque en algunos viajes que hice a Jalisco, pues paraban al camión, no importa que fuera de ETN, ¿qué es? Primera Plus y todos los que corren hacia esa zona, todos nos revisaban y rapidito se daban cuenta quién era migrante. Y va para abajo, queremos sus papeles. Y dices, bueno, ¿en qué se están fijando? Porque realmente, por ejemplo, un guatemalteco es muy parecido a nosotros. Además, si tiene mucho tiempo viviendo en nuestro país, tiene ya el mismo acento. ¿Cómo lo reconocen? Pero sí lo reconocen. Y lo más interesante, que muchos de ellos llegan a tener su credencial de lector, pero es falsa. ¿Cómo le hacen para reconocer? Usted trae una credencial falsa, porque me tocó ver a una señora pues ya grande, como de unos 65 años, que iba con una niña. En tremendo lío se metió, que nos tuvieron ahí parados más de una hora, porque la señora llevaba a la niña que decía, es mi nieta. Y vengo con mi hija, fuimos a la Ciudad de México por esto. Sí, señora, pero está cometiendo un delito. Primero, el primer delito es que está falsificando una credencial. No vamos a hablar de migrante, está falsificando una credencial. La segunda, trae una niña. ¿Cómo sabemos si no es trata de personas? Y bueno, se hizo el relajo que finalmente la señora pudo comprobar que sí era su nieta, pero mientras tanto se la tuvieron que llevar porque había cometido el delito de la credencial falsa. Y uno la escuchaba hablar y pues, es una mexicana. Le preguntan un montón de cosas que tienen que ver con nuestra cultura y todas las contesta. Y sin embargo ellos se dan cuenta de todo. Entonces ahí sí pues hay que tener esa apreciación. Bueno, creo que sí, efectivamente es correcta, ¿no? Pero solo es para la migración internacional. Les agradezco mucho. Bueno, desplazado, es otro concepto. Bueno, yo les agradezco si no hay otra pregunta, me gustaría... Yo quisiera preguntar algo muy rápido, porque bueno, para empezar, creo que es un tema muy interesante. Sabemos de antemano que el hombre, bueno, migra desde que estamos aquí en la faz de la Tierra, sin lugar a dudas. Dentro de los objetivos que mencionó doctora Blanca del Instituto Nacional de Migración, son 3. Que esta sea segura, que sea ordenada y regular. ¿Qué se tiene que hacer para que se cumpla eso? Primeramente, los migrantes tienen que ir al instituto, tienen que presentar todo lo que les pidan ahí, primeramente pues sus datos, ¿no? Porque obviamente ellos tienen que pedir un documento con el cual pues el instituto tiene que proporcionarles para que ellos puedan andar libremente sin que en algún momento alguna autoridad de migración los vaya a detener. Ahora, hay otro elemento importantísimo. Ustedes pueden ver a muchos migrantes en nuestro país que no son detenidos. Ajá. Esa es una parte bastante interesante. En Estados Unidos, a pesar de todo lo que se diga, no son tan libres, siempre se andan escondiendo. En México no es así, porque precisamente por los tratados internacionales que ha firmado nuestro país, que los va a tratar con derecho, de acuerdo a pues, los derechos humanos, no puede estar agarrando migrantes y llevándolos a dónde, porque además no tenemos los espacios requeridos. Ajá, entonces tienen que recurrir directamente al instituto, llenar una forma para pues hacer todo el requerimiento y para que les proporcionen ese documento con el cual incluso pueden conseguir un empleo. El problema es que se tardan muchísimo tiempo, que no se los dan en muchas ocasiones, y es ahí donde viene el problema. Cómo se van, entre comillas, a regularizar para que puedan laborar de manera idónea, vamos a decir. No sé si esto le... Sí, bueno, sí, muchísimas gracias. Bueno, maestra, doctora, ¿hay una pregunta más?
Pero también hay algo importante que yo coincido con la maestra, que responde al maestro Marco, que la legislación protege al migrante. El artículo 11 de la Constitución establece la libertad de migrar y de inmigrar. Entonces, las leyes que reglamentan el artículo 11 de la Constitución tendrían que ajustarse, reformarse en miras a una nueva realidad. Y la vinculación del problema con el problema del narcotráfico es muy grave, porque resulta que los migrantes, con toda la política que se está estableciendo en Estados Unidos, los migrantes se están quedando. Pero también la droga se está quedando, y los que están con un alto consumo de droga son los migrantes. Y es un problema que el gobierno mexicano no tiene cuantificado, o sea, no tiene ni siquiera la idea del consumo de droga que está llegando a estas personas que están en esa condición. Entonces, yo pienso que así como reforman leyes en la cual están desapareciendo organismos tan importantes en el país, también tendría que reformar leyes que obedezcan a tener un problema tan grande que son los migrantes, porque entonces pues solamente están haciendo el ajuste para temas de presupuesto, pero no están haciendo ajustes en la legislación en temas sociales. Así es. Y eso es muy preocupante, y a pesar de que ha llegado tarde, estaba realizando un poco su trabajo. Les felicito al maestro Mario, a nuestro doctor, a nuestro director, que promueve estos eventos, a la maestra Blancaje, porque son temas sumamente importantes. Y porque nosotros que trabajamos con jóvenes, los jóvenes también están muy expuestos a estos problemas sociales, y nosotros en nuestra comunidad vemos pues, cómo el asunto no está fuera de las escuelas, está dentro de las instituciones, y es un asunto muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Tengo aquí una duda. Comentaba con respecto a los salarios. Este tema de la migración genera o fomenta la parte del empleo informal. Tenemos un problema ya desde ahí por la parte de la recaudación de impuestos, ¿no? Pero, como lo mencionó en su momento, estaba leyendo un libro y usted lo mencionó, esto de los salarios, no todos ganan el salario mínimo, ¿no? Y el libro comentaba que la teoría neoclásica plantea que al incrementar el salario mínimo se genera inflación, pero no se ha generado inflación por la cuestión de que no todos ganamos el salario mínimo, y que esto lo genera la parte informal, porque al fin y al cabo la parte informal no genera un salario mínimo, la genera más allá del salario mínimo. Mi duda aquí es, ¿hasta qué punto la economía va a sustentar ese incremento del salario mínimo? Porque pues no toda la economía, no todos los que recibimos un ingreso generamos salario mínimo, y hasta cuál sería ahora sí que la parte de facilitar esta cuestión de la institución de migración para que les dé sus documentos formales para que puedan entrar al mercado laboral formal, porque ellos generan ese problema de ampliar más el mercado laboral informal. Bueno, complicadas las preguntas, pero interesantes, muy, muy interesantes. El primer punto. Estoy precisamente haciendo un artículo que tiene que ver con esta cuestión de los salarios, porque efectivamente, pues vamos a decir, desde el gobierno de Vicente Fox se ha hablado muchísimo de que no se ha generado inflación en este país, que realmente la economía se ha mantenido, y lo demuestran con cifras, con estadísticas. Y lo más interesante, que nosotros les creemos. Llegamos al anterior gobierno, que en este sentido yo voté por él, creía firmemente en muchas de las cuestiones que venía manejando en sus movimientos sociales. En muchas ocasiones estuve ahí. Sin embargo, esta decisión de
aumentar el salario mínimo, desde mi punto de vista, sí genera inflación, porque ustedes como economistas saben que se está generando inflación precisamente cuando la mayoría de la población ya no puede hacer frente con su sueldo a obtener la canasta básica. Anteriormente, sin estar completamente segura, pero creo que eran 48 productos de la canasta básica. Poco a poco, con el sueldo del salario mínimo tan miserable que conseguían los obreros, pues si les alcanzaba para 12 productos de la canasta básica, era suficiente, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa cuando se sube el salario mínimo? Efectivamente, ellos pueden conseguir parte de la canasta básica. No quiero decir que la puedan completar totalmente, porque para esto pues tendríamos que hacer las sumatorias precisamente de cuánto me cuesta cada cosa, en dónde la compro además, porque hay una variación ahí, ¿no? ¿Cuánto me cuesta? Y bueno, pues cuánto estoy percibiendo al mes, ¿realmente me está alcanzando? Efectivamente, el transporte es parte importante, pero ahí me llevo gran parte del sueldo. Ajá. Ahora, si esto lo comparamos ya con lo que yo decía, con la mayoría de la población, que solamente nos incrementaron 10 pesos, 20 pesos a nuestro sueldo como profesores de asignatura, y que aparentemente estamos dentro de la clase media porque tiene que ver también nuestra formación, nuestro conocimiento, dices, pues es que estoy dentro del pauperismo, porque en realidad mi sueldo por asignatura, ¿de cuánto es? Entonces, a mí no me subieron el sueldo, 10 pesos no son suficientes, porque si me subieron 10 pesos, resulta que el kilo de jitomate me subió 10 pesos y la leche me subió otros 5 pesos, y así voy haciendo la sumatoria. Entonces, pues, si yo gano 6,000 pesos, resulta que ahora tengo que pagar 10,000 pesos por todo lo que subió, porque se basan en el sueldo mínimo, en el salario mínimo. Entonces, ¿qué implica esto? Se tiene que reformular no solamente desde el sueldo mínimo, sino ver la condición de toda la población, cuál es exactamente el sueldo de todos y cada uno de los mexicanos. Aquí hablando específicamente de la población reconocida como población económicamente activa, porque ahí entra la otra parte que usted comenta, los que están en la informalidad. ¿Qué pasa con ellos? Muchos dirían, bueno, pues es que vendiendo, por ejemplo, en Tepito, a lo mejor sacan muchísimo más que a lo mejor muchos que estamos en la formalidad, pero la realidad es que también ellos no tienen seguro social, no tienen nada garantizado. Entonces, son demasiados elementos que contestarlos así de tajo tendríamos que ir revisando parte por parte. Ahora, en el tema del Instituto de Migración, definitivamente se tiene que profesionalizar mucho más a fondo a su personal, concientizar de, primeramente, ir eliminando la corrupción. La corrupción en este país no se ha eliminado, y vaya que lo podemos ver desde los registros civiles, todo lo que está saliendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Cómo se lleva a cabo la corrupción. Pero si nos vamos al Instituto de Migración, no todas las personas que trabajan ahí lo hacen su trabajo efectivo y rápido. Para ellos es más fácil hacerlo lento, porque pues así garantizan o demuestran que están trabajando, aunque no les preocupa aquí en lo más mínimo el que tengan a las personas esperando por su hojita para
dar solución a su problema y que ellos puedan buscar pues un empleo digno, ¿no? En ese sentido. Le digo, hay demasiados elementos que tendríamos que ir platicando pasito a pasito, pero bueno, de manera general yo le diría eso. Muchísimas gracias, muchas gracias. Voy a cerrar el evento, si me lo permiten. Pero el alumno Bueno, estoy de acuerdo de todo. De hecho, igual yo creo que es más problema también político en cuestión de los migrantes, de que no se ha llevado bien, porque sí somos un país muy abierto, pero a la vez nos estamos perjudicando nosotros mismos en la cuestión de pues trabajo o de que no se hace bien las cosas, ¿no? Los migrantes, pues ya sabemos que la plusvalía se genera por lo que no le das al trabajador. Entonces, con migrantes lo que estamos haciendo es pagarle menos para que el capitalista se quede más, pero a la vez eso igual va a generar una inconformidad en esos mismos migrantes y es lo que igual va a generar que haya más delincuencia o que traten de buscar otras formas de ganar ese dinero que les falta. Entonces yo creo que ese igual es un grave problema a nivel de raíz de por qué se producen ese tipo de cosas, porque igual no solamente es por amenazas, ¿no? De que se juntan a grupos organizados, sino también por ya necesidad, ¿no? Papeles, no necesitan que pagar impuestos y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que ese es igual un problema de raíz que se tiene que controlar, porque si seguimos recibiendo y no podemos ni siquiera controlar a nuestra población en el salario mínimo, porque muchos de nosotros no recibimos el salario mínimo, ¿no? Y aunque, como usted dice, de que nos suben un poquito el salario, pero pues es una ilusión porque igual está la inflación y ni siquiera se compensa con la inflación, o sea, es menos lo que nos dan de la inflación, entonces estamos o peor. Muchísimas gracias. Ya nos quedamos solos, pero voy a terminar entregando esto. Y bueno, yo le entrego reconocimiento a la doctora Alba Gabriela Jardín por su destacada participación en este seminario Tópicos de Economía Mexicana 2024-2030 con la ponencia Migración y Seguridad Nacional, realizada el día martes 3 de diciembre del 24. La técnica Servicios de la Patria, y bueno, firma el doctor Mario Gabriel Ángel Vargas, su director académico de Chihuahua. Muchísimas gracias. Le entrego a la doctora Blanca Estela Marín por su destacada participación en el seminario Tópicos de la Economía Mexicana 2024 con la ponencia Migración y Seguridad Nacional. La técnica al servicio de la patria, firma el doctor Mario Gabriel Ángel Vargas, su director académico. Muchísimas gracias. Foto.